pasa cuando las personas que son de doble ánimo son las personas que conocen a Cristo? De eso vamos a hablar. E incluso la persona más piadosa de los hombres puede ser víctima del doble ánimo, ¿no? Y vemos un ejemplo que me gustó mucho cuando estaba leyendo, fue sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista pues bautizó a Jesucristo y vio al Espíritu Santo decir sobre Jesús: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿no? Lo vemos en Lucas 3 cuando lo bautiza y vemos que viene el Espíritu Santo y se escucha la voz, ¿no? Que dice: este es mi hijo amado, tengo complacencia. Entonces, Juan el Bautista experimenta esa situación y sin embargo después de terminar en prisión y todo lo que le estaba pasando, porque obviamente los que conocemos la historia de Juan sabemos que lo arrestaron y después fue decapitado. La gente que seguía a Juan fue y cuestionó a Cristo cuando el mismo Juan envió a hombres a que le preguntaran, ¿no? ¿Eres tú el que viene o buscamos a otro? ¿No? Él lo dice en Lucas 7, 19 al 20. Entonces Juan el Bautista, como nosotros, pues es humano, o era humano. Los humanos somos propensos a dejar entrar duda en nuestras mentes y respondemos mal ante las crisis algunas veces. Y eso es parte del ser humano, de que somos de carne y hueso. Aunque Juan se quedó en el corto en ese momento y dudó, tal vez se cuestionó lo que había visto, lo que había sentido, no sabemos qué estaba pasando por su mente. Cristo todavía lo describió como el más grande que cualquier profeta antes que él. O sea, la situación que él pasó, esa pregunta que él mandó a hacer, no disminuyó la idea o la imagen que nuestro Señor Jesucristo había tenido ya de él y lo que había dicho de él, ¿no? Juan, para nuestro Señor Cristo, lo llamó el más grande profeta que cualquier profeta anterior que él. El Señor todavía cree en nosotros a pesar de que dudemos, a pesar de que nuestra fe a veces no sea muy fuerte. Él promete restaurar nuestra fe si humildemente nosotros buscamos su voluntad. Y hay muchas áreas donde puede ocurrir el doble ánimo. Y esta mañana vamos a hablar sobre algunas áreas en las que debemos de tener cuidado nosotros como cristianos. ¿Cuáles son las actitudes del doble ánimo? Y la primera actitud que vamos a hablar es el egocentrismo. El corazón humano a menudo se vuelve egoísta y manipulador. Nuestro corazón a veces tiende a ser egoísta, queremos lo que nos importa solamente a nosotros. Y Filipenses 2, del 3 al 4 dice: no hagan nada por ganancia egoísta o vanidad, más bien en humildad valoren a los demás por encima de ustedes mismos, no mirando sus propios intereses, sino cada uno de los intereses de los demás. Cuando somos personas de doble ánimo, cristianos de doble ánimo, podemos llegar a ser egoístas y pensar solo en nosotros, ¿no? Un ejemplo es ese egoísmo, cuando no pensamos en cómo pueden pasar cosas o las consecuencias que puede traer en otras personas. Mientras yo esté bien, no me importa lo que le pase a los demás. Y eso no le agrada al Señor. Eso es ser una persona de doble ánimo, una persona que no está bien definida. Cree en el Señor, pero también quiero ser egoísta. Y eso es algo que el Señor no le agrada. No podemos ser así como hijos del Señor. Otra cosa que es muy importante cuando sucede esto en las personas de doble ánimo es que oramos con duda. ¿Cuántas veces nosotros oramos y le pedimos al Señor por algo? Le pedimos al Señor por algo, pero tenemos un plan B, un plan C, un plan D. Y yo no digo esto porque así soy yo. Yo tiendo a ser una persona que siempre tengo planes extras por si el primero no funciona. Pero con el Señor no es así. Nosotros no debemos dudar y no debemos orar con duda. Dice Santiago, y él nos advierte en la forma en la que oramos, porque ahí somos propensos al doble ánimo. Santiago describe a aquellos que usan la oración incorrectamente como un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Dice, cuando tenemos dudas en nuestro corazón, eso afecta la forma en la que nos comunicamos con el Señor. Eso rompe nuestra relación con Él. ¿Cómo me voy a comunicar con el Señor si no le creo? Digo, Señor, te pido por fulanito de tal. Pues yo sé que no va a hacer caso, ¿no? Pero te pido por él. ¿Cómo podemos orarle así al Señor? ¿Por qué estás orando? Tus deseos están de acuerdo
y están alineados con los planes de Dios. Nuestra actitud y nuestras acciones están en sintonía a la hora de la oración con la voluntad de Dios. Preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Estoy siendo de doble ánimo cuando estoy orando? ¿Estás motivado por Dios? ¿Tu oración es motivada por Dios o por tus propios intereses? ¿Estás centrado? Dios nos responderá la oración de acuerdo con Él. No es la voluntad nuestra, es de acuerdo con Él, con su voluntad. Nosotros no podemos orar pidiendo, dudando. Dice el Señor que cuando ores, pidas sabiendo que el Señor lo va a hacer. ¿Verdad? Otra de las cosas que pasan, además de que las personas que son de doble ánimo son egoístas y no le creen al Señor, desobedecemos su voluntad. Qué fácil es desobedecer la voluntad de Dios. El Señor nos muestra un camino, pero yo quiero agarrar atajos. Yo quiero buscar la manera de llegar más pronto a la meta, porque no queremos pasar por el lugar que el Señor nos está llevando, donde nos va a purificar, donde nos va a santificar, donde nos va a quitar todas las impurezas. Hay una razón por la que estamos pasando el camino que estamos pasando, pero no dejamos que el Señor haga su voluntad. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que obedecer lo que Él nos manda. Nos guste o no nos guste, porque ¿saben qué va a ser la consecuencia, hermanos? Que nos vamos a ir por un mal camino si no obedecemos. ¿Por qué el Señor exige la obediencia? ¿Por qué es tan importante? ¿No? Nosotros como padres, todos los que estamos aquí que somos padres, ¿cuánto batallamos a veces con la obediencia de nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creen que ellos saben más que nosotros, ¿no? Todos vivimos esa etapa, pero la etapa del, ese rodar de los ojos, ¿no? De, ay mamá, tú no sabes, o ay papá, tú no sabes. Y a veces nosotros tenemos esa misma actitud con el Señor. No guardamos lo que Él nos manda, no hacemos lo que Él nos manda, porque creemos que sabemos más que el mismo Dios creador del universo. Y no podemos ser de doble ánimo, mis amados. Tenemos que obedecer al Señor. Desobedecer los planes que Dios tiene para nosotros a favor de nuestro propio camino o criterio es un pecado contra Él. Estamos pecando contra el Señor cuando desobedecemos. Los cristianos de doble ánimo quieren amar al Señor, pero aún algunos dudan de Él lo suficiente para no entregarse completamente. O sea, le entregamos áreas de nuestra vida y decimos, Señor, te vamos a obedecer en esto, te voy a obedecer en esto, pero esta área, esta es mía, esta no la toques, esta yo me voy a encargar de esta. Es como si nos subiéramos a un avión y le dijéramos al piloto, tú vas a manejar 3/4 del viaje, pero yo voy a manejar el último cuarto porque esa es mi especialidad. No, la desobediencia es un pecado contra el Señor, y las personas que conocemos al Señor no podemos ser de doble ánimo y desobedecer a Dios. Es algo que tenemos que trabajar. Tampoco podemos ser selectivos sobre las reglas que el Señor nos hace, las pautas que Él tiene para nosotros. Voy a escoger esta porción de la Biblia porque sí aplica para mí y la quiero, pero estas las voy a usar de otra manera, o me voy a hacer como que no las vi. No, la palabra del Señor se tiene que obedecer completamente. No podemos, como dicen, pick and choose, ¿no? Escoger y seleccionar cosas. No se puede. Las pautas del Señor no son selectivas. Sus reglas no son selectivas. No escogemos lo que queremos. Le tenemos que obedecer. Amar a Dios, realmente amar a Dios, es obedecerle de corazón, confiando en su plan para nosotros completamente. Eso es amar al Señor. Cuando nosotros estamos de doble ánimo, no estamos entregando esa área que el Señor necesita que entreguemos completamente para que Él pueda trabajar con nosotros. Y el Señor es un caballero, no nos va a obligar. Nosotros tenemos que decidir entregarle completamente eso al Señor. Pero si no lo hacemos, estamos pecando contra Él. La desobediencia es un pecado contra el Señor. Otra de las cosas que suceden cuando tenemos doble ánimo es que nuestra oración es sesgada. Nuestra oración es como inclinada hacia otras cosas. No vemos realmente lo que el Señor necesita de nuestra adoración, porque estamos enfocándonos en otras cosas, en otras áreas. Y aquí mismo Santiago explica a las demás iglesias y en los lugares de culto que se puede reflejar el doble ánimo en una congregación. No podemos hacer esas cosas.
Aquí, por ejemplo, Santiago ponía el ejemplo de cuando Pedro comió con los gentiles, ¿verdad? Y en su compañerismo, pueden buscarlo en Santiago 2:4. Pedro está comiendo con los gentiles y luego Santiago envía a algunas personas de ellos, ¿no? Algunos creyentes judíos. Pero Pedro les da la espalda, ¿no? Es así como que, no me cae muy bien, algo así. Entonces, Jesús nos muestra el supremo ejemplo de ser un hacedor de personas. ¿Cómo queremos que la gente en nuestra iglesia adore completamente, adore entregadamente al Señor cuando nosotros mismos hacemos diferencias entre nosotros? ¿Alguna vez a ustedes les ha tocado, y no me lo digan, nada más piénsenlo y así? Quédense con eso porque no me gustaría escucharlo. Pero ¿alguna vez ustedes han asistido a una iglesia donde se favorece a ciertas personas? Donde se trata mejor a las personas que tienen, por ejemplo, más dinero que a las personas que ganan menos, tal vez. ¿Verdad? Que los estados socioeconómicos es lo más importante. ¿Qué tan grande es tu chequera? Es como te voy a tratar, y hacen menos a las otras personas. Reciben algún trato especial. Algunas congregaciones en los tiempos bíblicos así eran. Le ponían más atención a las personas que tenían dinero que a las personas que no tenían dinero. ¿Cómo esperamos que la iglesia en unidad adore al Señor cuando nuestra misma iglesia está dividida por el doble ánimo, por esa doble moral, ¿no? Amamos al Señor, pero solamente amamos a personas selectivas. Solamente quiero a algunas personas de mi iglesia. No busco compartir con los demás. ¿Cómo vamos a ser hacedores de personas, hacedores de gente que quiera al Señor, de adoradores? ¿Cómo podemos hacer eso si nosotros inclinamos la balanza a otras personas? Las personas que están en doble ánimo, los cristianos que están en doble ánimo, no se fijan en la verdadera adoración, no están entregados a la verdadera adoración en donde ellos se congregan o en su vida cotidiana, porque están buscando simplemente agradar a un tipo de personas a otras. Nos importan otras cosas que no tienen relevancia para el Señor, porque para el Señor no le importa de dónde vienes, de qué color eres, no le importa cuánto dinero tienes, a Él le importas tú, no lo que tengas. Nuestra oración debe de ser pura y entregada al Señor. Debemos de adorar unidos como iglesia. Debemos buscar la unión, el amor, crecimiento del uno del otro. Cuando estamos de noble ánimo, no hacemos eso. No podemos adorar al Señor como Él se lo merece. Otra de las cosas que suceden, además de ser egocéntricos, de orar con duda, de desobediencia, de una adoración sesgada, es la fe sin obras. Sabemos que las obras no nos van a salvar, ¿verdad? Y no hay nada que nosotros podemos hacer para tener, para vanagloria, para decir, ay, esta persona mira todo lo que hace, wow, se ganó el cielo. No es verdad, nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganarnos el cielo. Eso es por gracia del Señor. Pero Santiago quería que los lectores de la Biblia supieran que la fe significa más que simplemente decir que crees en Dios. Dice la palabra que por sus frutos los conocerás. También está nuestra fe debe tomar acción. Debe estar tomando acción, debe estar trabajando constantemente. Para el Señor, y si lo vemos aquí en Santiago 2:20, dice que nos desafía. Santiago está desafiando porque quiere y les dice, debe ser algo tangible, debe de ser algo que se ve. Tus frutos van a decir mucho de dónde estás parado con Dios. Si tú no estás produciendo, no te estás reproduciendo, no estás hablándole a las personas, no va a haber crecimiento. No va a haber crecimiento. Santiago nos desafía a mostrar evidencia tangible de nuestras creencias. Dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis muchas obras. Nuestra fe debe de ser activa. Debemos de constantemente estar actuando. Y tenemos mucho lugar en donde. A mí me daba mucha risa porque yo a veces le decía a mi papá y a mi mamá también que mi papá está en el mercado. Iba con mi mamá y en donde se encontrara alguien, ahí estaba en el mercado. Si íbamos a la tienda, en la tienda. Si íbamos
al restaurante a comer con la mesera o el mesero. Siempre. Y yo a veces decía, ay, mi papá no se cansa. O sea, todo el tiempo sale de la iglesia de predicar y luego va y casi le echa otra predicación al mesero, porque mi mamá era igual. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué todo el tiempo? Porque nuestra fe debe ser activa. Nosotros debemos estar compartiendo todo el tiempo. Las personas que son de doble ánimo no tienen una fe activa, no tienen una fe con obras. Porque estamos tan preocupados en otras cosas que no ponemos los ojos en donde los podemos de poner, lo que el Señor nos está mandando. Si nosotros mostramos una fe sin obras, el Señor nos mostrará mi fe por mis muchas obras. Tenemos que actuar, tiene que ser una fe activa, una fe con obras, no sin ellas. El Señor busca que nosotros nos activemos. No seamos personas con fe sin obras, ¿verdad? Otra de las maneras en las que podemos ser de doble ánimo es nuestra manera de hablar. Y a veces, por ejemplo, muchos de nosotros somos de muchos países diferentes, ¿no? Palabras que para mí en mi país no son altisonantes, en otro lugar puede que sí. Yo tenía una amiga puertorriqueña que usaba una palabra que en mi país, yo decía, cuando tú dices esa palabra yo siento espantoso, porque me da una pena. Yo sé que para ti eso no es una palabra, una grosería, pero para mí sí lo es. Entonces yo sentía fatal cuando ella decía esa cierta palabra, ¿no? Y pues algunas veces tenemos que decir cosas a veces a personas que tal vez no son muy agradables. Y yo siempre digo, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. Todo el mundo ha tratado de morderse la lengua en alguna ocasión, ¿verdad? Todo el mundo, yo creo que a todos nos ha pasado que a veces queremos decir algo y nos toca cerrar la boca. Tenemos que cerrar la boca a veces. Pero a veces terminamos diciendo algo mezquino, ¿no? Algo fuerte. Y batallamos con eso. Los comentarios inapropiados se pueden salir de nuestra boca de vez en cuando, pero cuando lo hacemos frecuentemente es un signo de un doble cristianismo mentalizado. Ese es un signo de nuestro doble cristianismo. Y Santiago llama a nuestras lenguas rebeldes, malvadas y llenas de veneno. Si vemos en Santiago 3.1, cuando él habla de la lengua, usa esos adjetivos que son rebeldes, malvadas, llenas de veneno. La forma en que nos hablamos unos a otros puede destruir la palabra de Dios. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando bendición sobre las personas o estamos hablando maldición? Tenemos que tener mucho cuidado. Y yo no sé ustedes, pero a mí cuando estaba estudiando esto, yo sentía que el Señor me estaba dando. O sea, ¿cómo hablo algunas veces? ¿Cómo a veces le hablo a mis hijos cuando estoy molesta? ¿Qué cosas les digo a mis hijos cuando no estoy contenta porque perdí los estribos por algo? Tengo que aprender a cerrar la boca algunas veces, porque lo que voy a decir no es de bendición. No va a construir nada bueno en mis hijos, no va a construir nada bueno con mis compañeros de trabajo, con mis clientes en el trabajo, con mis jefes, porque a veces nos toca tener que mordernos la lengua. Tenemos que tener mucho cuidado. Cómo nosotros hablamos los unos con los otros. Decía yo que puede destruir la palabra de Dios la manera en la que hablamos, en el aspecto de que no estamos sembrando cosas buenas con las palabras que usamos, ¿verdad? Podemos destruir nuestra forma de oración, porque a veces reclamamos. ¿Es válido tener preguntas? Claro que es válido, pero no reclamamos la manera en que hablamos a veces con Dios. Nuestra fe y muchas cosas más. ¿Cómo estamos hablando? Cuando la gente me escucha hablar, escucha a una persona que, sí, esta persona está llena de sabiduría de Dios, esta persona está llena del Señor. O dice, dice que es cristiano. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Antes de hablar en voz alta debemos preguntarnos, mis amados, si realmente hay que decir algo. Porque muchas veces hablamos sin pensar. Hablamos
en el momento porque estamos molestos, porque no estamos contentos, porque algo me dijeron que no me gustó y quiero tener algo que decir. Y no pensamos en las consecuencias y decir o pensar si va a causar daño, si va a causar una reacción en el comportamiento de la persona con la que estamos hablando. Lo que estoy diciendo va a tener una respuesta adecuada, una respuesta correcta. Si lo que tú vas a decir no va a tener una buena reacción, no lo digas. No lo digas. Espera, piensa, ora al Señor y después, si es necesario decirlo, busca las palabras adecuadas para decirlo, porque tienes que ser de bendición. Cuando somos de doble ánimo, no nos preocupa cómo hablamos, no nos preocupa lo que decimos, simplemente lo soltamos y no nos damos cuenta del gran daño que estamos haciendo. Santiago 3:2 dice: porque nosotros a menudo tropezamos y caemos, todos nosotros. Si hay alguno que nunca tropieza en habla, que el hombre ha alcanzado la madurez de carácter y es capaz de refrenar toda su naturaleza. Eso es lo que tenemos que buscar, madurez. Tenemos que crecer, no nos podemos quedar como bebés. Debe de haber crecimiento, debe de haber madurez, debe de haber una madurez en nuestro carácter cristiano. Debemos de ser capaces de frenar todo lo que por naturaleza, como seres humanos pecaminosos, tenemos que saber frenarnos. Cuando somos de doble ánimo no podemos hacer eso. El Señor, mis amados, esta mañana nos está pidiendo que quitemos esas actitudes de doble ánimo en nuestra vida. Nosotros no podemos pretender llenar una iglesia, no podemos ir a hablar y ganar miles de almas, porque a veces tenemos todos esos sentimientos en nosotros, tenemos ese llamamiento, pero no queremos hacer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque nos rebelamos. Cuando somos de doble ánimo, nos estamos rebelando a lo que el Señor tiene que hacer en nuestras vidas. No seamos egocéntricos, no oremos con duda, hay que obedecer, no seamos desobedientes con lo que el Señor tiene para nosotros. Todos nosotros tenemos un don, todos tenemos algo que el Señor nos ha dado para poder utilizarlo para su gloria. No podemos seguir desobedeciendo a Dios, pensando solo en nosotros, dudando de Él. Pues sí te creo, pero voy a tener un plan B, porque ¿qué tal si no sucede? No podemos vivir así, tenemos que entregar completamente al Señor todas las cosas y todas las áreas de nuestra vida. Debemos de adorar y ser realmente desde lo más profundo de nuestro ser. No limitándonos, no buscando a ver quién me cae bien y quién no me cae bien. Queremos adorar todos juntos, unidos. No podemos vivir una fe sin obras. Tenemos que dar fruto. Si estamos en un doble ánimo, no vamos a dar fruto. Tenemos que tener un fruto. El Señor nos invita esta mañana a que hagamos lo que tenemos que hacer. Cuidemos la manera en la que hablamos. Cuando dejamos que otras influencias externas controlen nuestro corazón y nuestra mente, nos volvemos cristianos de doble ánimo. ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién le estoy poniendo atención? ¿Estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Me estoy basando en lo que el Señor dice? ¿Estoy creyendo en su palabra y la estoy llevando a mi vida todos los días? Y si la respuesta es no, mi amado, esta mañana el Señor te está diciendo: regresa al camino, regresa a lo que es importante, regresa a mí, a mi palabra. No seas de doble ánimo, entrégale completamente al Señor todas las áreas de tu vida, porque Él se va a encargar. Si Él es el Rey de todo el universo, conoce las estrellas, todo lo ha hecho. Él sabe cuando se cae un cabello en nuestra cabeza. Dice la palabra que no se cae uno solo sin que Él lo sepa. Si el Señor, que ha puesto estos cabellos en nuestra cabeza, conoce todas las estrellas, todo le ha puesto nombre, ¿cuándo más a su creación, que Él le dio aliento de vida? Él se va a encargar de nosotros.
Él va a hacer lo que Él tiene que hacer con nosotros si nosotros dejamos ser un instrumento. El doble ánimo no debe de existir entre sus hijos. Sucede, tristemente. Pero esta mañana el Señor quiere una reconciliación y quiere decirte, deja ese doble ánimo, Bianca. Deja ese doble ánimo. Entrégame a mí todo y yo me voy a encargar. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para su gloria, no por mí, que yo no soy nadie, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Nuestra fe debe ser inquebrantable en todo, en el decir y en el hacer. No podemos decir una cosa y actuar de otra manera. Debemos de concentrarnos en cómo ser un buen seguidor de Jesucristo con una sola mente para podernos acercar y poder tomar su palabra en nosotros y poder llevar a cabo los planes que Él tiene. Vamos a orar. Les voy a pedir que se pongan en pie. Yo no sé por qué estemos pasando nosotros en estos tiempos, pero sí sé que necesitamos un avivamiento como iglesia. Y no estoy hablando solamente de nuestra iglesia local, estoy hablando en general, en esta iglesia, en este país, en este continente, en el mundo entero. Estamos llegando a momentos donde tenemos que realmente tomar una decisión y estar bien plantados en lo que el Señor va a hacer. ¿Dónde estoy parado? ¿A quién estoy siguiendo? ¿A quién estoy escuchando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Debemos buscar al Señor. El Señor quiere una iglesia que se levante. Y yo estoy bien segura en mi ser que el Señor va a dar un gran avivamiento. Siempre se ha dicho, el Señor ya está cerca, ya va a venir, ¿verdad? Por miles, más de 2000 años se ha dicho que el Señor ya va a venir, ¿no? Y toda la gente dice, sí, pero el Señor está cerca. El Señor y su venida está aquí. Y la iglesia se tiene que levantar. Este es el momento en el que tenemos que servir, en el que tenemos que salir, en el que tenemos que alcanzar todas esas almas. Tenemos que despertar como iglesia, dejar esos dobles ánimos. Padre del cielo, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por quien eres. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, por darnos vida eterna a través de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús. Señor, nosotros no merecemos nada. No somos merecedores del gran regalo que tú nos has dado, pero te damos tantas gracias, Padre, porque tuviste a bien hacerlo por nosotros, por amor. En esta mañana, Señor, yo te pido que tú nos ayudes, Padre, a ser mejores cada día. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra situación personal, en lo más íntimo de nuestro ser nos conoces. No hay ningún pensamiento oculto para ti. Señor, te pido que nos ayudes a dejar de ser pasivos, cristianos de doble ánimo, Señor, que creemos en ti, creemos en quién eres, pero no te creemos. A veces pasan situaciones, Señor, en nuestra vida que son tan difíciles y no podemos entender lo que está pasando, no podemos entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Pero más allá, Señor, de nuestra mente, tú ya tienes la respuesta. Tú ya sabes, Señor, lo que va a suceder. Permítenos crecer. Permítenos madurar. Permítenos ser mejores cada día. Señor, queremos obedecerte. No queremos ser egoístas. Queremos, Señor, una fe activa. Queremos orar, Señor, creyendo que tú vas a hacer y responder conforme a tu voluntad. Queremos hablar palabras de amor, de bien, de bendición, Señor. No de maldiciones. Que cuando la gente nos vea pueda ver tu reflejo, Señor, en nosotros. Señor, venimos ante ti con un corazón humillado a pedirte, Padre, que nos ayudes.
creyendo, Señor, en ti, porque sabemos que tú vas a obrar, Señor. Sabemos que tú tienes planes para cada uno de nosotros, y el plan que tú tengas, Señor, y a donde nos lleves, que podamos ser de bendición, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser mejores cada día, y te entregamos todas esas áreas de nuestra vida que tal vez están ocultas y no queremos entregarte, Señor. Esta mañana te las entregamos a ti para que tú tomes control de ellas y puedas hacer, Señor, lo que tú tienes que hacer. Queremos, Padre, entregar todo de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más y mejores, Señor, hijos tuyos. Ayúdanos a buscarte, Señor, con ese denuedo, Señor. Ayúdanos a buscarte con nuestro corazón, con nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, llénanos, Señor. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que tú vas a obrar, Señor. Tú vas a obrar y vas a hacer cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas, Señor, porque todo lo que viene de ti es bueno. Señor, no sé qué vas a hacer específicamente en la vida de cada uno de nosotros, pero todo lo que venga de ti va a ser para engrandecer tu reino, Señor. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y adoración. Te damos gracias por todo lo que vas a lograr, Señor, y hacer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos esta mañana. Amén y amén.